Pues hermanos y hermanas, hoy es un día, no sé si especial, pero particular, porque hoy y esta mañana llegamos a la conclusión de un estudio largo de la epístola de Pablo a los Colosenses. Y yo prediqué el primer sermón de la serie el 5 de octubre de 2014. Entonces, 3 años y medio en Colosenses con varios espacios en el estudio por varias razones. La pasantía de Ángelo, otros predicadores visitando, mis viajes a Inglaterra y estudios para el doctorado y muchas cosas. También estudios para la Navidad y otras. Entonces, este sermón es el número 85, el sermón 85 en Colosenses, en un estudio de 3 años y medio. Y para mí ha sido un estudio maravilloso, no hablando del contenido o la calidad de los sermones, sino me ha encantado estudiando el libro de Colosenses. Un estudio maravilloso porque en esta epístola Pablo exalta a Cristo tanto. Y me encanta esto. La gloria de Cristo brilla más brillantemente en esta epístola que en todas las demás. Entonces ha sido maravilloso. Y me han encantado también las series dentro de la serie, porque hemos parado varias veces en este libro para estudiar ciertas cosas en más profundidad. Por ejemplo, en capítulo 1, la sabiduría y la voluntad de Dios. También la doctrina de Dios en capítulo 1, el Dios invisible. También la reconciliación en la paz de Cristo y otras cosas. Entonces, hemos aprendido muchas cosas de esta epístola y Pablo nos ha dado una teología completa. Y cuando digo teología, quiero decir no solamente la doctrina, sino también la práctica, porque siempre van juntos. Es imposible dividir la doctrina con la práctica, porque en capítulos 1 y 2, Pablo nos dijo quiénes somos en Cristo, y capítulo 3 y el principio de capítulo 4, y cómo debemos vivir en Cristo. Esto es una teología completa. Quiénes somos en Cristo, la doctrina, y cómo debemos vivir siendo que somos así en Cristo, la práctica. En esta serie también hemos desarrollado la forma en que hacemos sermones. Por ejemplo, decidí al principio, no en los primeros sermones, pero en capítulo 1 empecé a hacer estos bosquejos para ustedes. Entonces esto fue algo nuevo en esta serie. También creo que en capítulo 3 cambiamos la versión de la Biblia que usamos, que yo cambié de la Reina Valera 60 a la Reina Valera actualizada, que es muy similar, pero el lenguaje es más moderno, más fácil a veces entender porque usa ustedes en lugar de vosotros, etc. Entonces, cuando yo pienso de 2014, me parece una eternidad en el pasado, ¿verdad? Muchas cosas diferentes, mucho ha pasado en esos años, pero gloria a Dios y gracias a Dios por este estudio de este libro. Entonces, cuando nosotros reanudamos el ministerio hispano en febrero de 2013, desde aquel punto hasta ahora hemos estudiado primero de Juan, Colosenses y también los remedios preciosos contra las artimañas del diablo. ¿Y qué será el próximo estudio? No sé todavía. El próximo domingo acerca de la Pascua, acerca de la resurrección de Jesucristo. Y después de aquello, no sé, vamos a ver. He pensado en varias cosas y vamos a ver qué será. Entonces, leamos nuestro texto, los saludos y pensamientos finales de Pablo en su epístola a los Colosenses y luego vamos a entrar en el bosquejo. Leamos Colosenses 4, empezando con versículo 7 hasta el fin de la epístola. Todos mis asuntos se los hará saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor. Lo envío a ustedes con este fin, para que conozcan nuestros asuntos y para que Él anime sus corazones. Lo envío con Onésimo, el fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes,
Ellos les informarán de todo lo que pasa aquí. Los saludan Aristarco, prisionero conmigo, Marcos, el primo de Bernabé. Ya han recibido instrucciones acerca de él. Si va a ustedes, recíbanle. Y Jesús, llamado Justo. Ellos son los únicos de la circuncisión que son colaboradores conmigo en el reino de Dios y que me han servido de consuelo. Los saluda Epafras, quien es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre solícito por ustedes en oración, para que estén firmes como hombres maduros y completamente entregados a toda la voluntad de Dios. Porque doy testimonio de él, de que tiene gran celo por ustedes, por los de Laodicea y por los de Hierápolis. Los saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en Laodicea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y de Laodicea leanla también ustedes. Digan a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. Ahora, la salutación de mi propia mano de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Pues, hermanos queridos, nuestro bosquejo tendrá 7 puntos. 7 puntos. Y estos puntos son desconectados. No es un argumento completo o un argumento total, porque estos son pensamientos finales. Cuando tú estás empacando la maleta, tú tienes todo en orden y luego al fin echas varias cosas. Entonces, capítulo 1 hasta versículo 6 de capítulo 4, eso es todo empacado con cuidado, con orden, y al fin Pablo ha echado muchas cosas en la maleta. Entonces, esos pensamientos son pensamientos finales, saludos finales, y los 7 puntos no siguen un argumento paso, sino esta cosa, otra cosa, etc. Entonces, vamos a sacar lecciones, cosas que podemos aprender de los pensamientos y saludos finales, palabras finales de Pablo en esta epístola. Entonces, noten primero en versículos 7 al 9 la importancia de comunión con otras iglesias. La importancia de comunión con otras iglesias. Pablo dice: todos mis asuntos te los hará saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor. Lo envío a ustedes con este fin, para que conozcan nuestros asuntos y para que él anime sus corazones. Y en versículo 9, ellos les informarán de todo lo que pasa aquí. Para Pablo es importante que las iglesias conozcan los asuntos de las otras iglesias. Él les hará saber o conocer estas cosas, les informará acerca de todo lo que pasa aquí. Entonces para nosotros, la obra del Señor en todo el mundo debe interesarnos, debe ser importante a nosotros. La obra del Señor en otras iglesias locales debe interesarnos. Es decir, que no podemos aislarnos para que no veamos a nadie más, menos nosotros. Y por eso en nuestra reunión de oración tenemos información acerca de otras iglesias en nuestra región, nuestro país y otros países. Y el propósito de esta información y la conexión que nos da con otras iglesias no es simplemente tener conocimiento o simplemente saber más acerca de otras iglesias. Pablo dice que el propósito es animar. El propósito es animar sus corazones. Pablo envía a Tíquico para que conozcan sus asuntos y para que él anime sus corazones. Y el compañerismo con otros hermanos y otras iglesias, y conociendo de ellos y orando por ellos, todo esto anima al corazón del creyente, porque no estamos solos. No estamos solos. Cristo está obrando en todo el mundo. Y en la medida que yo conozco más acerca de la obra de Cristo en el mundo, más estoy animado por esas cosas.
Porque cuando uno está en una iglesia pequeña o una iglesia que está luchando, a veces uno se siente aislado o desanimado. Y oyendo de la obra del Señor en otras partes donde quizás hay más plenitud o hay más, no sé, crecimiento, esas cosas deben animarnos. Deben animarnos. Y cuán bueno es oír de la obra del Señor en otras iglesias y en todo el mundo. Cuán bueno es oír de la obra del Señor en la vida de otros hermanos. Nosotros oímos el testimonio de Pastor César García en Colombia. Oímos de su conversión, su salida de las drogas y todas esas cosas. Y cómo el Señor está bendiciendo la obra en Colombia. Nos animó esto. Nos animó mucho estas cosas. Dios nos creyó para tener compañerismo, no para ser aislados. Y claro que no podemos siempre estar con otras personas, pero nosotros debemos cultivar un compañerismo verdadero con otras iglesias y por eso hacemos nuestras reuniones combinadas. Son importantes y debemos orar para esas iglesias. Otro ejemplo. Ustedes conocen de Brent Schuben, un hermano de la iglesia que tuvo un gran problema en su corazón. Su corazón estaba hinchándose y creciendo y iba a morir. No había duda que si no recibiera un nuevo corazón, él moriría. Y el Señor proveyó un corazón dentro de 2 semanas. Ellos descubrieron el problema y dentro de 2 semanas había un corazón nuevo listo para él, preparado para él. Y tú puedes hablar con él, está aquí en la iglesia, vivo con un nuevo corazón. Y él escribió un libro pequeñito que dice que su título es Carried by Grace. ¿Cómo se dice? Llevado por gracia. No sé. Apoyado por gracia. Y este libro es un testimonio de la gracia de Dios en su vida. Y otros hermanos, el punto es esto, otros hermanos en otras iglesias han oído de la obra del Señor en su vida y fueron animados. Así también nosotros, conociendo los asuntos de otras iglesias, nos animan también. Todo esto nos anima a nosotros. Así como hemos podido animar a otras iglesias nos animan a nosotros. Entonces, vemos en esta epístola que las iglesias deben conocer lo más posible los asuntos de otras iglesias. No como los que quieran saber de todos los otros, como para chismos, para el chisme, no, sino porque sinceramente queremos saber qué está pasando y cómo podemos orar y cómo podemos regocijar con los que están regocijando, cómo podemos llorar con los que están llorando, etc. Esta comunión es importante y gracias a Dios que tenemos iglesias hermanas locales que conocemos. Sigamos al el punto número 2 en el bosquejo. Y estoy viendo versículos 10, 11, 14 y 15 para hablar de la realidad del compañerismo. Y eso es similar al primer punto, la realidad del compañerismo. Dice Pablo, los saludan Aristarco, prisionero conmigo, Marcos, el primo de Bernabé, ya han recibido instrucciones acerca de él, si va a ustedes, recíbanle. Y Jesús llamado Justo, ellos son los únicos de la circuncisión que son colaboradores conmigo en el reino de Dios y que me han servido de consuelo. Y versículos 14 y 15, los saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Saludan a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Entonces, ¿qué es el punto o la lección que quiero que aprendamos de esos versículos? Lo que quiero que notemos aquí es la realidad de las amistades y las relaciones de Pablo con los hermanos y las hermanas de la iglesia. Y vemos esto en que en sus epístolas
Pablo nombra o menciona muchas personas, hombres y mujeres. Y esto solamente es posible si Pablo ha pasado tiempo con ellos. ¿Cómo es que él conoce a tantas personas? ¿Cómo es que conoce sus nombres y menciona a esas personas? Porque él estuvo con ellos, pasando tiempo con ellos, hablando con ellos. Entonces había una realidad en su compañerismo con ellos. Pablo tiene en mente las caras y las sonrisas de personas particulares. No son simplemente nombres en un papel, son personas actuales, personas reales que Pablo conoce. Bueno, Pablo no conocía a los hermanos en Colosas. Él nunca había visitado esa iglesia, pero él está hablando de los hombres y las mujeres con él y ellos envían saludos a los en Colosas. Entonces, el punto es que nuestro compañerismo es más que simplemente nombres, somos personas y necesitamos compañerismo real, actual, no una apariencia de compañerismo. Entonces, la aplicación para nosotros es simplemente que nuestra conexión a la iglesia deba ser más que 1.5 horas cada domingo. Nuestra relación a los hermanos debe ser más profundo que 1.5 horas cada domingo. Horas en que estamos adorando juntos, pero no hablando juntos. Y creo que nuestras reuniones de oración están contribuyendo muy positivamente en esto. Porque en estas reuniones y también la reunión de las damas, hay tiempo para hablar, hay tiempo para conversar, hay tiempo para conocernos mejor. Esas cosas son buenas formas de cultivar un compañerismo más profundo que simplemente viendo a la iglesia y saliendo de la iglesia y viéndonos juntos. Entonces queremos que nos conozcamos para que podamos orar con conocimiento, para que podamos ayudarnos los unos a los otros. Eso fue uno de los propósitos de las cenas de compañerismo que hemos hecho. Un propósito fue para invitar a los incrédulos y predicar el evangelio, sino también ¿cuál fue el nombre? Para tener compañerismo, para sentarse y comer juntos y hablar. Entonces les animo que inviten los unos a los otros a sus casas para comer y para hablar y conocerse mejor. Eso es importante y es una parte de la salud completa de la vida cristiana. Y no tiene que ser una comida de 7 courses, no tiene que ser muy fina. El propósito no es comer, el propósito es tener compañerismo. Y si hay comida, bueno. Si no hay comida, ok. Entonces no lo compliques. Don't overthink it. No pienses demasiado para que sea más grande que es. Es fácil. Entonces, hermanos, no incluyo este punto porque creo que hay una necesidad grande y que eso es algo en que no estamos haciéndolo bien o algo. No, es simplemente una aplicación natural de esas cosas, algo que debemos observar y si en la medida que lo estamos haciendo bien, debemos mantenerlo. Entonces, eso es natural. Y otra razón para mencionar este punto es que es fácil desconectarse, es fácil aislarse, es fácil separarse de la iglesia. Es natural porque nosotros frecuentemente lo hacemos. Y si no nos conocemos los unos a los otros, así como Pablo conocía a esas personas, será más fácil separarnos. Pero si nos conocemos y yo pienso, ¿dónde está fulano? Porque yo lo conozco y no veo su cara, etc. Eso lo hace más difícil separarse, porque hay una sociedad, una relación entre nosotros, hay una realidad en nuestro compañerismo. Y esto no significa que cada vez que una persona esté ausente, pensamos, ¿dónde estuviste tú? No, me entienden.
que si nos conocemos podemos ayudarnos a mantenernos en la fe y en la vida cristiana. Número 3. Número 3. El deseo de todo ministro, que las ovejas de Cristo sepan quiénes son en Cristo y cómo deben vivir en Cristo. Versículo 12 y versículo 13. Los saluda Epafras, quien es uno de ustedes, el ministro de Colosas, o uno de ellos, siervo de Cristo, siempre solícito por ustedes en oración, para que estén firmes como hombres maduros y completamente entregados a toda la voluntad de Dios. Porque doy testimonio de él, de que tiene gran celo por ustedes, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Epafras ora mucho para esta iglesia, que sean maduros y conozcan la voluntad de Dios. Y Pablo le describió en capítulo 1, le describió a Epafras como un fiel ministro de Cristo para ellos. Ahora le llama un siervo de Cristo. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la petición que tiene Epafras a Dios? Que los colosenses estén firmes como hombres maduros y completamente entregados a toda la voluntad de Dios. Y esto corresponde con el contenido de esta epístola. Epafras habló con Pablo y luego Pablo escribió a los colosenses porque Pablo nunca había visitado a Colosas. Y en capítulo 1 Pablo dice que nosotros, Pablo y Timoteo, siempre oramos para ustedes habiendo oído de su fe en Cristo, etc. Entonces Pablo les escribió a los colosenses con el conocimiento que Epafras le había dado acerca de lo que fue necesario e importante para ellos. Entonces, si Pablo menciona en capítulo 4 que los deseos de Epafras son que sean maduros en Cristo y que conozcan la voluntad de Cristo, ¿qué les escribió Pablo? Les escribió quiénes son en Cristo para ser maduros en Cristo y cómo deben vivir conociendo la voluntad de Cristo. Entonces, no se olviden de capítulo 2 de Colosenses, en que Pablo les habló acerca de la victoria de Cristo sobre el diablo, sobre la ley en el sentido de la ley que nos condena. Y Pablo les dijo en Colosenses 2, no se someten, no se sujeten a falsos mandamientos acerca de días y comida y esas cosas. Eso es la madurez, que sabemos quiénes somos en Cristo. Y sabiendo quiénes somos en Cristo, no vamos a sujetarnos a un falso cristianismo o mandamientos falsos y tradiciones falsas de los hombres. Y en capítulo 3, ¿qué nos ha enseñado Pablo? Cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Cómo conocer y seguir la voluntad de Dios. La madurez completa significa que sabes quién eres en Cristo y cómo debes vivir en Cristo. Porque si sabes quién eres en Cristo, pero no vives como debes vivir, obviamente no perfectamente, pero si no estás cultivando una vida de santidad, eso no es madurez. Y si no sabes quién eres en Cristo porque eres un incrédulo, tú también puedes conocer la voluntad de Dios en las Escrituras y puedes obedecerlo externamente. Entonces, el cristiano que no obedece es inmaduro. El incrédulo que obedece es medio maduro, pero no creyente. El cristiano maduro sabe quién es en Cristo y vive según su identidad, obedece la voluntad de Dios porque es una nueva criatura en Cristo. Y eso es el deseo de todo ministro que predica la palabra de Dios en verdad. Y en el boletín, noten que dice el párrafo en el boletín. Dice, nuestro propósito
es glorificar a Dios por medio de la predicación de la ley y el Evangelio. La ley y el Evangelio. Esas cosas nos dan la madurez. El Evangelio te dice quién eres en Cristo. La ley te dice cómo debes vivir como una nueva criatura en Cristo. Entonces, el predicador que predique la ley y el Evangelio, con la bendición de Dios, madurará a las ovejas de Cristo en su congregación. Esas son las cosas que necesitamos para llegar a la madurez. La ley y el Evangelio, quién eres en Cristo y cómo debes vivir en Cristo. Cada domingo, domingo tras domingo, el ministro debe alimentar a las ovejas con la ley y el Evangelio. Eso es la comida. La comida que ustedes necesitan no son los pensamientos de Samuel. No son 10 pasos para tener éxito en la vida. Lo que tú necesitas es la ley de Dios y el Evangelio de Cristo. Nada más. Nada más. Y estas cosas son lo que las Escrituras enseñan. En el Catecismo, no sé exactamente cuáles serían las palabras exactas de la pregunta, pero la pregunta es, ¿qué enseñan las Escrituras principalmente? Y principalmente las Escrituras, si resumimos, enseñan lo que el hombre debe creer tocante a Dios y lo que el hombre debe hacer tocante a Dios. Lo que creemos y lo que hacemos, la ley y el Evangelio. Entonces, lo que ustedes necesitan es la ley y el Evangelio para llegar a la madurez, para crecer en la santificación. Y el ministro une con sus esfuerzos, hace el trabajo y une con esto la oración. Epafras es solícito en oración, orando que Dios les bendiga a los colosenses, porque aun si yo les predico la ley y el Evangelio miles de domingos, no vale nada si el Espíritu Santo no bendice a la predicación, porque yo no tengo poder intrínseco que puedo usar, solamente puedo entregarles la palabra que tiene poder, que el Espíritu Santo bendice. Entonces, mi deseo para ustedes, mi oración para ustedes, es que ustedes oyendo la ley y oyendo el Evangelio lleguen a la madurez y a una madurez completa en el Evangelio y en la ley de Dios. Y por eso Pablo también les pidió a los colosenses en los versículos anteriores que ellos oren para él. Él les dijo, oren para mí. No solamente que yo tenga oportunidades, sino dijo Pablo que también para que yo pueda conocer cómo explicar el misterio de Cristo. El ministro está consciente, muy consciente de sus limitaciones. Tiene un llamamiento altísimo y no tiene la capacidad para cumplirlo. El ministro tiene un trabajo imposible en sí mismo. Yo no puedo ni salvar a nadie, ni santificar a nadie. No lo puedo hacer. Ni debo hacerlo, ni debo intentar hacerlo. Lo que yo debo hacer es proclamar la palabra, la ley y el Evangelio, porque Dios obrará por medio de esas cosas. Y vemos el corazón de un ministro en Epafras, cuando Pablo dice que él es solícito en sus oraciones para que ellos lleguen a la madurez y para que estén completamente entregados a toda la voluntad de Dios. El ministro quiere que ellos sepan quiénes son en Cristo completamente y que su obediencia corresponde a un conocimiento completo de la ley de Dios. Eso es la madurez. Y necesitamos la bendición y la ayuda de Dios sobre todo lo que hagamos. Número 4. La autoridad de las epístolas apostólicas.
Dice Pablo en versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que se lea también en la iglesia de los laodicenses y la de la Odisea, leanla también ustedes. Es difícil. Y la de la Odisea, leanla también ustedes. Uf. Los apóstoles recibieron su comisión, su trabajo, su ministerio, su oficio de Jesús mismo. De Jesús mismo. Si Jesús no te hizo un apóstol, no eres un apóstol. Y ellos sabían entonces, estuvieron conscientes de que tenían autoridad especial sobre las iglesias de Cristo. Y su enseñanza, por lo tanto, no fue solamente para esta iglesia u otra iglesia, sino para todas las iglesias. Ellos enseñaban una sola fe a una iglesia en iglesias locales. Entonces, todas sus enseñanzas aplicaron a todas las iglesias. La fe de esta iglesia no fue diferente de la fe de esta iglesia. Entonces, la enseñanza para esta iglesia es para esta iglesia también. Y ellos tenían la autoridad para ofrecer esta enseñanza. Y vemos esto en la manera en que Pablo habla de las epístolas escritas, uno a Colosas y otra a Laodicea. Ambas iglesias necesitaban la enseñanza de ambas cartas y estaban bajo una obligación para recibir las cartas, leerlas públicamente y creerlas y obedecerlas. Hay una obligación en esas palabras, es decir, autoridad apostólica en las epístolas apostólicas. Tristemente no tenemos la carta a los laodicenses. Me encantaría saber qué dijo Pablo, pero de otro lado no lo necesitamos porque todas las escrituras corresponden. Entonces tenemos la voluntad completa de Dios en lo que tenemos. No hay duda de esto entre nosotros. No, es decir, no creo que ustedes están luchando. ¿Tienen autoridad las epístolas apostólicas? Pero quiero decir esto porque debemos leer la carta de Pablo a los colosenses en la iglesia de la mirada también. Eso es el punto. Esta carta es para nosotros y para nuestra iglesia. Porque aunque haya una separación muy grande geográficamente y temporalmente entre nosotros y Colosas, tenemos el mismo Salvador, el mismo Espíritu, el mismo Padre, la misma fe. Entonces, esta carta es para nosotros al mismo nivel, tanto como fue necesario para la iglesia de Colosas. Nosotros necesitamos esas palabras y nos llegan a nosotros con la misma autoridad. Otra vez, el mismo Señor Jesús nos dio a nosotros los mismos apóstoles. Si alguno nos preguntara, ¿tienen ustedes apóstoles? Sí, claro, ¿no has leído de ellos en la palabra de Dios? Tenemos apóstoles, nos han dado cartas, epístolas en la palabra de Dios y siguen hablando a nosotros con autoridad. Obviamente la autoridad proviene sobre todo de Dios, pero Dios les hizo a ellos apóstoles. Y ellos escribieron cartas que tenían autoridad sobre todas las iglesias. Y nosotros también necesitamos esta carta. Y al haber terminado la carta podemos ver, sí, por experiencia podemos decir que es la verdad, que lo necesitamos, que es de edificación. Número 5. La responsabilidad del pastor ante los miembros de su iglesia. El pastor no es rey, ni es dictador, ni es emperador. Dice Pablo en versículo 17, digan a Arquipo, y noten el mandato plural, digan ustedes, digan a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor
para que lo cumplas. Cristo es el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, y Él ha dado autoridad a sus iglesias para hacer todo lo necesario en la iglesia. Y los miembros de la iglesia entonces tienen el poder de elegir los ancianos y los diáconos y admitir o remitir otros miembros. Cristo ha ordenado que los ancianos supervisen esos procesos y ejercen las decisiones. Es decir, que los ancianos son responsables ante los miembros. Los miembros eligen los pastores y los diáconos. Los miembros eligen o deciden acerca de admitiendo miembros, remitiendo miembros. Y los pastores guían este proceso, enseñan acerca de esas cosas, ejerzan las decisiones, pero la autoridad fundamentalmente reside en los miembros de la iglesia. Los miembros les deben a los ancianos el respeto y la obediencia en la medida que los ancianos les enseñan la palabra de Dios. Un respeto actual, una obediencia actual. Pero es una obediencia a Dios, porque los pastores deben aplicar la autoridad de la palabra de Dios, no su personalidad. Hazlo porque yo te lo dije. No way. No. Eso es la voluntad de Dios en su palabra. Sí, hay una obligación a esto. Pero el punto, el respeto y la obediencia de los miembros a los ancianos, en la medida que los ancianos están cumpliendo su ministerio fielmente y según la palabra de Dios, esto no se opone al hecho que los pastores también tienen una responsabilidad a los miembros. Y sabemos esto de pasajes como esto. Los miembros de la iglesia deben exhortar a Arquipo a cumplir su ministerio. Y no sabemos exactamente cuál fue el problema, pero sabemos que los miembros deben animar a sus ancianos en el cumplimiento de su ministerio. Esto no es una oportunidad para los colosenses a tener venganza contra su pastor. Ahora tenemos nosotros la autoridad. Arquipo, cumple tu ministerio. No, ellos deben animarle. Deben ayudarle a cumplir su ministerio. No regañarle, sino ayudarle. Pablo no les está exhortando a una lucha ni un ataque contra uno de los ministros, sino así como hemos hablado de una persona que se aleja de la iglesia y los otros le animan y le exhortan a regresar en amor. Queremos que estés con nosotros, queremos que quedes con nosotros, queremos que no seas perdido separándose de la iglesia. Ese amor es igual con el pastor. Oh, pastor, queremos que tú seas fiel, queremos que tú te mantengas fiel en esto. Es una exhortación de amor y ánimo para Arquipo. Y eso es importante, hermanos, porque el ministerio es difícil y tiene muchos desánimos. Entonces los miembros deben aplicar este versículo no como revolucionarios que quieren atacar a los en autoridad sobre ellos. ¡Viva la revolución! Arquipo, cumple tu ministerio o afuera contigo. No, al contrario, ¿verdad? Al contrario, en un espíritu de amor, los hermanos de la iglesia deben animar a su ministro para que cumpla su ministerio. Puede ser que Arquipo estaba muy desanimado. No sabemos si Arquipo no sabemos si Arquipo no estuvo cumpliendo su ministerio por negligencia o puede ser muchas razones. No sabemos. Quizás él necesitaba ayuda y él estuvo intentando, pero luchando. Y Pablo les está diciendo, ayúdale, anímale. Pero no debemos perder el punto que los pastores tienen una responsabilidad ante los miembros. Y los miembros proveen una
contabilidad, accountability, responsabilidad para los pastores. El pastor no es el emperador o el rey. Número 6. No se olviden de las bendiciones que tienes. No se olviden de las bendiciones que tú tienes. Dice Pablo, ahora en versículo 18, ahora la salutación de mi propia mano de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Y quiero que notemos la frase, acuérdense de mis prisiones. Acuérdense de mis prisiones o de mis cadenas. Cuando contemplé cómo aplicar este versículo, pensé, pero ni estamos en la prisión, ni hay una amenaza de esto por razones religiosas. Y repentinamente fue obvio la aplicación. No estamos en la prisión, ni hay amenaza de persecución religiosa al nivel de la prisión en este momento. Si nos acordamos de las prisiones de Pablo, nos acordamos de que tenemos la bendición de no estar en la misma situación. La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritos bajo tiempos de persecución terrible, horrible. Nosotros vivimos en un país muy libre, con mucha prosperidad, y nuestro gobierno en muchas maneras es horrible moralmente, como los demás de todo el mundo, pero tenemos tantas bendiciones. Y como cristianos tenemos tantas bendiciones. Estamos en una iglesia que tiene su propio edificio y parqueador y 2 casas para los pastores y oficinas y clases y un salón de compañerismo y una cocina y también un santuario con un piano, con speakers y con libros y con... ¿Qué no tenemos? ¿Qué es que no tenemos? ¿Una piscina? ¿Para los bautismos? A veces es una broma entre nosotros los pastores y los diáconos, porque yo vivo en aquella casa y el otro pastor Campbell en esta casa aquí, y a veces decimos a los ancianos o a los diáconos, ¿no creen ustedes que debemos poner una piscina ya para los bautismos entre las casas? Pero estamos bromeando. O un hot tub, un spa. Salmo 103, 1 al 5. Bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, Él que rescata del hoyo tu vida, Él que te corona de favores y de misericordia, Él que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, debemos acordarnos de las prisiones de Pablo para acordarnos de las bendiciones que tenemos nosotros. Y en nuestro tiempo hay muchos cristianos que sí están sufriendo bajo persecución o la amenaza de la persecución. Y debemos orar entonces que Dios les bendiga a ellos. Acordándonos de las prisiones de Pablo quiere decir que nos acordamos de las prisiones de otros cristianos en nuestro tiempo. Debemos orar que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca en sus sufrimientos. Y debemos pedir santificación para nosotros, porque nosotros obviamente no somos suficientemente fuertes para soportar esa persecución, porque Dios nos ha liberado de ella. Los que no tienen mucha prosperidad es que sería malo para ellos. Los que no sufren bajo persecución, ellos no la soportarían bien. Hermanos, no podemos olvidarnos de los beneficios que tenemos, ni de los otros hermanos y hermanas que padecen en prisiones. Finalmente, número 7, la necesidad de la gracia de Dios para cada día de nuestras vidas.
dice Pablo, la gracia sea con ustedes. La gracia sea con ustedes. ¿Cómo empezó Pablo la epístola? Hablando de pidiendo gracia y paz a ellos. Gracia y paz del Dios nuestro. Gracia para ellos para empezar. Gracia para ellos para terminar, para concluir la epístola. La gracia sea con ustedes. La gracia es el favor de Dios para con nosotros en Cristo. Favor gratis para nosotros. Gratis porque le costó todo a Jesús. Es la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, el favor de Dios para con nosotros. Pablo dice, gracias sea con todos ustedes. No porque puede ser que Dios tendrá gracia o les dé gracia, o puede ser que no. Pablo no dice gracias sea con ustedes porque hay una duda o una posibilidad, sino para decirles de nuevo que ellos necesitan la gracia de Dios y deben depender de la gracia de Dios todos los días de sus vidas. Leamos varios versículos que nos hablan de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque de su plenitud, de la plenitud de Jesucristo, todos nosotros recibimos gracia sobre gracia. Entonces, la gracia sea con ustedes. ¿Cuál gracia? Gracia salvadora. Gracia salvadora que sigue manteniéndonos en la gracia de Dios. La gracia que fluye a nosotros por medio de Jesucristo. De su plenitud, de su sobreabundancia, hemos recibido gracia sobre gracia. Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, gracia sea con ustedes, no porque puede ser que Dios estará con nosotros o puede ser que no. No, si Cristo va a estar con nosotros hasta el fin y si recibimos gracia sobre gracia por medio de Jesucristo, es imposible ser separado de la gracia de Dios en Jesucristo. Y por eso podemos decir con el salmista en Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Hermanos, esto es la promesa de Dios para con nosotros. Hebreos 13:5-6. Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Entonces, hermanos, la gracia sea con ustedes también. No la posibilidad de la gracia, sino la gracia garantizada que fluye por medio de Jesucristo a nosotros. Gracia sobre gracia. Favor, fidelidad, perfección, alegría para nosotros que necesitamos todos los días de nuestras vidas. Pablo empezó con gracia para ustedes, concluyó con gracia para ustedes. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga a nosotros ricamente por medio de nuestras meditaciones en esta epístola que hemos tenido esos años y vamos a tener para los años que vienen. Si Dios nos bendice con muchos años, oremos.